Buenas tardes para todos y para todos. Siendo el 26 de agosto, las 2:34 de la tarde, damos inicio a la Comisión Permanente Segunda. Señora Secretaria, por favor, verificar el quórum. Buenas tardes para todos los presentes. Agosto 26 de 2024. Primero, verificación del quórum. Segundo, proyectos de acuerdo para socialización de la comisión. Tercero, proyectos de acuerdo para primer debate. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Señora Secretaria, primero estamos en la verificación del quórum. Carolina Díaz González. Presente. Julián Andrés Tobón Martínez. Presente. Juan David Quintero Acevedo. Julián Marcelo Machado Caví. Presente. Edwin Ramírez Lopera. Le informo, señor presidente, que hay 3 concejales que se encuentran presentes en el recinto. Entonces, hay quórum decisorio y deliberatorio. Con 3 concejales presentes, señora Secretaria, damos lectura del orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, proyectos de acuerdo para socialización de la comisión. Tercero, proyectos de acuerdo para primer debate. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Está en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrar, queda cerrado. Ahora vamos a hacer la votación del orden del día. Levanten la mano quien vota positivo al orden del día. Señora Secretaria, con 3 votos afirmativos se aprueba el orden del día. Sí, señora presidenta, ha sido aprobado con 3 votos positivos. Damos continuidad al siguiente punto del orden del día. Segundo, proyectos de acuerdo para socialización de la comisión. En la comisión se nos presentaron 2 proyectos de acuerdo. Vamos a dar lectura al primer proyecto de acuerdo, número 008 del 2024, por medio del cual se sustituye los capítulos 1, 2 y 3 del título 10, se adiciona y se modifica el acuerdo 088 del 2017. Invitamos al señor ponente para que nos haga la ponencia sobre el acuerdo 008. Muchas gracias, señora presidenta de la Comisión Segunda Permanente. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, gerente del Instituto de Vivienda y a los concejales que pertenecen a dicha comisión. Bueno, contarles que delegado por el presidente del consejo me nombraron coordinador ponente y al concejal Edwin Gómez lo nombraron ponente también de este proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo número 008 de 2024, por medio del cual se sustituyen los capítulos 1, 2, 3 del título 10. Se adiciona y se modifica el acuerdo 088 del 2017, que es el estatuto tributario. Les voy a contar así resumido el tema, cómo está estructurado el proyecto de acuerdo, y después vamos a puntos más técnicos y a la lectura de la ponencia. Con este acuerdo, pues, tiene 10 artículos. En los 2 primeros se amplió la facultad para nombrar agentes de retención y autorretención en Copacabana, que el artículo 1 dice que modifica el artículo 61 del Estatuto Tributario, donde nombra o amplía la facultad de los retenedores, que son los proveedores que le venden a contribuyentes de Copacabana. En el artículo 2 nombran los autorretenedores, quienes efectivamente son los que ejercen actividades comerciales, industriales o de servicio aquí en el territorio. Según el artículo 59 de la ley 788, los entes municipales deben acogerse al estatuto tributario, y acá desde el artículo 3 hasta el artículo 6 es prácticamente un copia y pegue del Estatuto Tributario Nacional.
En el artículo 3, el alcalde nos pide modificar el artículo 43 del Estatuto de Copacabana, el 088, donde ¿qué hace? Lo adecua con el Estatuto Tributario Nacional, que tiene que ver con el artículo 651 del Estatuto Nacional, donde hablan las sanciones exógenas por no suministrar la información o enviarlas con errores. En el artículo 4 se modifica el artículo 75 del Estatuto Municipal. Igual, lo que hacen es adecuarlo al Estatuto Nacional, que en el Estatuto Nacional, el artículo 563 habla de la dirección de notificaciones y es prácticamente, con el secretario lo hicimos, es prácticamente un copy y pegue que traemos acá al Estatuto Municipal. El artículo 5 modifica el artículo 277 del Estatuto Municipal para adecuarlo como está el artículo 565 del Estatuto Nacional, que habla de las formas de notificación de las actuaciones de la Administración de Impuestos. El artículo 6 modifica el artículo 278 del Estatuto Municipal para adecuarlo al Estatuto Tributario Nacional, donde el artículo 566-1 habla de la notificación electrónica. En estos artículos, si ustedes van y ven el Estatuto Nacional, es prácticamente un copy-pegue que nos estamos acogiendo como municipio al Estatuto Municipal. Sí, esto que les estoy diciendo acá es para que traten como de entender un poco el proyecto de acuerdo, porque yo me puse en la tarea también de hacerlo así, por ser tan largo, entonces aquí uno lo resume. El artículo 7, ¿qué hace? El artículo 7 sustituye a los capítulos 1, 2 y 3 del título 10. ¿Cuáles son esos capítulos? El 1, 2 y el 3. Es la estampilla pro Universidad de Antioquia, la estampilla pro hospital y la estampilla pro adulto mayor. Esos son los 3 capítulos que se sustituyen. ¿Qué sustituyen? Bueno, pues que se aclaran los elementos esenciales del impuesto. Se asignan unos responsables solidarios en caso de que no se recaude el tributo. Gabriel me ponía un ejemplo, por ejemplo, alguien que va a entrar a la Junta de Deportes y el contratista no pague la estampilla. El responsable solidario es la directora de la Junta, donde deben de responder por todos estos tributos. Y se clarifican las exclusiones de la estampilla, quienes quedan afuera de esta estampilla. Igual aplica para el capítulo 1, 2 y 3, se hace la sustitución y se ponen unas nuevas reglas, donde se establece la tarifa que solamente en la estampilla pro Universidad de Antioquia, que estaba en 1%, queda en 0.5, que eso es lo que se hablaba para poder compensar con la estampilla pro deporte. Se baja de 1 a 0.5 la de la Universidad de Antioquia. Y pues se amplía la facultad en esos 3 capítulos para nombrar pues quienes deben de pagarla, los responsables, todo. El artículo 8 adiciona el capítulo 4 y el 6. ¿Cuál es el capítulo 4? El capítulo 4 es la estampilla pro justicia familiar. Y el capítulo 6 sería todo lo que reglamenta todas estas estampillas, ¿cierto? Todas las disposiciones generales que reglamentan las estampillas. Entonces dice, algo para que les quede claro, en el artículo 8 dice, adiciona el capítulo 4 y el 6. Ustedes se preguntarán, ¿y entonces el 5 dónde está? El 5 entra a ser la estampilla pro deporte. Por eso se deja el último capítulo donde están todas las disposiciones generales para las estampillas. Acá dentro de este capítulo 4 les vamos a proponer una modificación a un artículo, que es el artículo 190-8,
donde le pedimos dentro del informe de ponencia eliminar unas palabritas que tienen una justificación legal, que ya enseguida se las explicamos bien. El artículo 9, el régimen de transición, es decir, que todos los contratos que entren después de que se firme o se ponga en pie este acuerdo, entran a regir con todas estas disposiciones. Y el artículo 10, la vigencia. Entonces voy a pasar a leerles la ponencia, cómo queda. ¿Qué quería decirles? Algo como muy resumido de qué trataba el proyecto de acuerdo, para que lo tengan en la cabeza, de que no es tan complicado como yo lo pensé en sus inicios. Copacabana, 23 de agosto del 2024, señores Comisión Segunda, Consejo de Copacabana. Honorables concejales, los suscritos ponentes para primer debate al proyecto de acuerdo número 08 del 2024, por medio del cual se sustituyen los capítulos 1, 2, 3 del título 10, se adiciona y se modifica el acuerdo 088 del 2017, presentado por el señor alcalde municipal y en cumplimiento del encargo que me hiciere el presidente de la corporación mediante resolución número 081 del 20 de agosto de 2024, por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir informe de ponencia previa a algunas consideraciones legales. En este orden de ideas someto a consideración de la Comisión Segunda el informe de ponencia que rindo en los siguientes términos. 1. Análisis de los requisitos de forma. Iniciativa para la presentación del proyecto. De conformidad con el artículo 71 y el numeral 91, numeral 1 de la Ley 136 de 1994, el alcalde tiene la iniciativa para presentar al Consejo el proyecto de acuerdo de la referencia. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia, toda vez que su título es consecuente con el articulado del proyecto y tiene como propósito realizar unas sustituciones y modificaciones al estatuto tributario. El presidente de la corporación certificó la unidad de materia. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo, abro comillas, exposición de motivos, cierro comillas, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En ese sentido, se pone a consideración del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo, por medio del cual se sustituyen los capítulos 1, 2, 3 del título 10, se adiciona y se modifica el acuerdo 088 del 2017, con el cual se busca responder a los diferentes retos y necesidades del municipio y que a su vez brinde instituciones claras que deriven en una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes. Documentos anexos. Para el presente proyecto de acuerdo se anexa exposición de motivos. Competencia del Consejo. La competencia del Consejo se encuentra en el artículo 313, numeral 4 de la Constitución Política. Comisión competente. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo en el artículo 73 de la Comisión Segunda y el principio de especialidad, corresponde a la Comisión Segunda conocer en primer debate el proyecto de acuerdo. En términos generales, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación. Objeto del proyecto. A través del proyecto sometido a consideración de la corporación,
que, como bien lo indica su título y exposición de motivos, se pone a consideración del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo por medio del cual se sustituyen los capítulos 1, 2, 3 del título 10. Se adiciona y se modifica el acuerdo 088 del 2017, con el cual se busca responder a los diferentes retos y necesidades del municipio y que a su vez brinde instituciones claras que deriven en una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes. Análisis de legalidad del proyecto de acuerdo. La Constitución Política de 1991 establece que Colombia es un Estado unitario y descentralizado, que cuenta con una organización político-administrativa liderada por un gobierno central e integrada por departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas, los cuales tienen autonomía en materia política, administrativa y fiscal, que permite ostentar un considerable grado de independencia para el manejo de sus asuntos internos. Sin embargo, la autonomía con que cuentan los entes territoriales del país tienen unos límites establecidos en la propia Carta Política y en las leyes vigentes, que en materia fiscal se concretan a través de la llamada potestad tributaria derivada, que les impide crear tributos, pero les otorga ciertas competencias que se describen a continuación. 1. En primer lugar, los entes territoriales son autónomos para decidir los tributos que se apliquen en su jurisdicción. Es decir, una vez creado el gravamen local por parte del Congreso de la República, es competencia de la Asamblea o Consejo adoptar e implementar el mismo para que aplique en su territorio. 2. Todos los tributos existentes deben contener una estructura básica, contemplada en el artículo 338 de la Constitución Política de 1991, a través de los llamados elementos esenciales que son sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa, que se rigen en el insumo que determina las condiciones en que se aplica un determinado tributo en una jurisdicción. Según el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los entes territoriales a través de sus asambleas y consejos pueden establecer elementos esenciales de sus tributos locales siempre y cuando el Congreso lo haya autorizado o cuando el órgano legislativo lo haya omitido. En estos casos, los departamentos, municipios y distritos son autónomos para regular las condiciones en que se aplica el gravamen en su jurisdicción, teniendo en cuenta además la importancia que tienen los tributos en el desarrollo y financiación de los planes y proyectos, y que por tal motivo, desde el artículo 95 de la Constitución Política, los ciudadanos deban contribuir con los gastos e inversiones del Estado, dentro de principios de justicia y equidad. A pesar de lo anterior, existen múltiples aspectos que pueden ser regulados por las corporaciones político-administrativas, en virtud de las omisiones y autorizaciones relacionadas con los elementos esenciales de los tributos y por las facultades propias de gestión y administración de las rentas, que son otorgadas por los artículos 287, 313, 338 de la Constitución Política, los cuales establecen: artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales. Artículo 313. Corresponde a los consejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiencia y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 2. Adoptar los correspondientes planes
y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que correspondan al Consejo. 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 6. Determinar la estructura de la administración pública y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. 7. Reglamentar los usos de suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 8. Elegir personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine. 9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 10. Las demás que la Constitución y la ley asignen. Artículo 388. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y las contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Como puede observarse de lo anterior, a pesar que la facultad para crear tributo recae únicamente en el Congreso de la República, las asambleas y consejos juegan un papel determinante en materia impositiva, puesto que son los encargados de expedir la norma aplicable a nivel local, la cual reúne algunos postulados establecidos por el órgano legislativo, pero que también se construye con facultades propias del ente territorial en materia tributaria, acompañado de medidas administrativas de control y procedimiento inherentes al municipio, que deben quedar plasmadas y definidas en el cuerpo normativo llamado Estatuto Tributario. Análisis del proyecto de acuerdo. Una vez revisado que se cumplen los requisitos de forma y argumentada la legalidad del presente proyecto, procederé a exponer el análisis del texto del proyecto de acuerdo como tal. Revisión del título del proyecto. El título del proyecto es el siguiente y se propone dejar igual, por medio del cual se sustituyen los capítulos 1, 2, 3 del título 10, se adiciona y se modifica el artículo 088 del 2017. B. Revisión del articulado del proyecto. Ante el articulado del proyecto, presento ponencia positiva y recomiendo a mis compañeros de la Comisión Permanente votar de manera positiva dicho proyecto con el texto
con el texto presentado por el alcalde. Lo anterior los sustentos en los siguientes argumentos de carácter jurídico y de conveniencia. 1. No encontramos objeción constitucional o legal al proyecto de acuerdo. 2. Que esta es la modificación, muchachos, que le queremos hacer a uno de los artículos. Entonces, 2. Propuesta de modificación al capítulo 4, artículo 190-8, que dice: exclusiones de la estampilla para la justicia familiar. Están excluidos del pago de la estampilla para la justicia familiar los convenios de asociación, apoyo, colaboración, cooperación, cofinanciación e interadministrativos, juntas de acción comunal, clubes y o ligas deportivas con personería jurídica reconocida por la autoridad competente, préstamos del Fondo de Vivienda del municipio, los contratos de empréstito, operaciones de crédito público, las operaciones de manejo y las conexas con las anteriores, contratos de compra y venta de bienes inmuebles. También se exentúan los pagos por salarios viáticos, prestaciones sociales, los contratos de cooperación internacional, las importaciones efectuadas por el municipio, los contratos que se ejecuten con dineros provenientes de donaciones realizadas al municipio, los contratos de comodato, contratos celebrados con organismos internacionales, donaciones al municipio de Copacabana, los celebrados con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y los contratos celebrados con personas naturales inferiores a 100 VT. Se propone, así estaba, se propone eliminar del artículo en mención lo siguiente, abro comillas, y los contratos celebrados con personas naturales inferiores a 100 VT. Justificación legal. Se hace la propuesta de la eliminación ya que en la ley 2126 de 2021, por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones. En el artículo 23 de dicha ley dice: hecho generador. El hecho generador de la estampilla está constituido por los contratos y las adiciones a los mismos, suscritos con las entidades que conforman el presupuesto anual del departamento, municipio y distrito. Parágrafo. Quedarán excluidos los contratos de prestación de servicios cuyo pago de honorarios sea inferior a 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Es decir, muchachos, que lo que se propone eliminar acá solo es y con los contratos celebrados con personas naturales inferiores a 100 VT. La VT está como 47, Gabriel, ¿cierto? 47.000. Entonces aquí iríamos a los contratos inferiores a 4.700.000. Pero la ley 2126, que es la que reglamenta esta estampilla, en el parágrafo del artículo 23, es muy clara y nos dice: quedarán excluidos los contratos de prestación de servicios cuyo pago de honorarios mensual sea inferior a 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Es lo único que se va a cambiar. Se sube a 13. Quedando de la siguiente forma, vuelvo a la ponencia. Artículo 190-8. Exclusiones de la estampilla para la justicia familiar. Están excluidos del pago de la estampilla para la justicia familiar los convenios de asociación, apoyo, colaboración, cooperación, cofinanciación e interadministrativos, juntas de acción comunal, clubes y o ligas deportivas con personería jurídica reconocida por la autoridad competente, préstamos del Fondo de Vivienda del municipio, los contratos de empréstito, operaciones de crédito público, las operaciones de manejo y las conexas con las anteriores,
contratos de compra de venta, contratos de compra y venta de bienes inmuebles. También se exceptúan los pagos por salarios, viáticos, prestaciones sociales, los contratos de cooperación internacional, las importaciones efectuadas por el municipio, los contratos que se ejecuten con dineros provenientes de donaciones realizadas al municipio, los contratos de comodato, contratos celebrados con organismos internacionales, donaciones al municipio de Copacabana, los contratos con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Quedaría hasta ahí. Leyendo ya todo esto, concejales de la Comisión Segunda, pues vemos que solamente importante se generaría un cambio. Es quien paga el tributo de la justicia familiar. Este es un proyecto que es extenso por el texto, pero que realmente claro que nos estamos trayendo. Entre los artículos del 3 al 6, copia y pegue el Estatuto Nacional, ampliamos las facultades para los retenedores y autorretenedores y se sustituyen los capítulos donde se hacen unas modificaciones a las estampillas pro hospital, pro Universidad de Antioquia y pro adulto mayor. Y se adicionan el capítulo 4 y el capítulo 6, que muy pronto también en este estatuto estará el capítulo 5, que es la estampilla pro deporte. Entonces, esta es la proposición con que termina. Proposición: el proyecto de acuerdo cumple con requisitos de forma y de legalidad. Desde la ponencia se propone adoptar el texto con la modificación propuesta y votar positivamente el proyecto. Atentamente, Juan Sebastián Hernández Foronda, concejal coordinador ponente, Edwin Alexander Gómez, concejal ponente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, honorable concejal Juan Sebastián, coordinador ponente, y Edwin Alexander Gómez, concejal ponente. ¿Algún concejal tiene alguna duda, pregunta? ¿Proposición? Sabes, yo tengo una pregunta. Aquí donde se dice parágrafo, entonces sería agregar el parágrafo en el artículo 190-8. Claro, no agregar el parágrafo, solamente eliminar y los contratos celebrados con personas naturales inferiores a 100 VT. Entonces, por eso, en la ponencia ponemos cómo estaba y cómo queda al final, porque ¿para qué agregarle eso si solamente se lo eliminamos y ya? Es decir, no se le va a cobrar a las personas con contratos celebrados con personas naturales inferiores a 100 VT. ¿Qué dice Gabriel? Señora presidenta, el secretario nos va a dar un aporte sobre eso. Tiene la palabra el secretario de Hacienda, Gabriel. Sí, bueno, yo creo que en la excelente ponencia que hace el honorable concejal o los honorables concejales se explica cuál es el objetivo, es eliminar la última frase de ese artículo porque básicamente la ley ya da una exclusión mayor que la que iba a dar el consejo. Entonces básicamente sería inaplicable esa última frase porque ya la ley señaló que son 10 salarios mínimos y como son 10 salarios mínimos, que son 13 millones de pesos, está mucho más alto que los 4.700.000 que establece la propuesta que habíamos presentado. Ahora bien, lo que pueden hacer también, pues si consideran necesario, es que pueden poner ahí de una vez también la exclusión que señala la ley. Ya es pues dependiendo pues como lo que ustedes quieran hacer, como comisión pues muy respetable. Muchas gracias, señor secretario. Presidenta,
pues si para mayor claridad podemos poner a consideración, algunos de ustedes pueden hacer la proposición y la votan dentro de la comisión, de que a ese párrafo se le ponga, a ese artículo se le agregue un parágrafo que es del artículo 23, se puede copiar y pegar, eso lo pueden hacer, señora presidenta, para que quede especificado. Yo le entendí la pregunta a usted, para que quede especificado que no puede ser superior a 10 salarios mínimos. No puede, quedarán excluidos los contratos de prestación de servicios cuyo pago de honorarios sea mensual sea inferior. Se puede, por proposición de ustedes, se puede incluir. Háganla. Tiene la palabra el honorable concejal Julián Machado. Sí, es que, gracias presidenta, se le quita, pero la ley dice eso. La idea es añadirle dentro de ese párrafo, es colocarle el parágrafo. Entonces yo diría que quedaría, y los contratos de prestación de servicios cuyo pago honorarios mensuales sean inferior a 10 salarios mínimos. No quitárselo, sino cambiarlo. Listo, entonces está en consideración la proposición que nos hace el honorable concejal Julián de agregar al artículo 190-8 el parágrafo donde quedarán excluidos los contratos de prestación de servicio cuyo pago de honorarios mensual sea inferior a 10 salarios mínimos. Señora secretaria, dar por favor para hacer votación de esta proposición. Señora presidenta, entonces háganos claridad otra vez de cómo quedaría el artículo, o se lo digo como se lo entendía el concejal Machado. Entonces quedaría hasta servicios públicos domiciliarios, punto final, y se le agrega un parágrafo donde diga quedarán excluidos los contratos de prestación de servicios . Sí, no, está bien de las dos formas. Entonces, si no se le quiere agregar parágrafo, entonces se toma la primera modificación que se hizo, que es la eliminación y los contratos de 100 VTs, eso, superior a 100 VT, y se le agrega a ese mismo artículo Entonces, el honorable concejal Julián Machado nos va a volver a hacer la proposición para votarla. Listo, hágala bien. Bueno, presidenta, lo que queremos es, como se va a eliminar lo que dice el concejal Hernández Foronda, es quitarle los contratos celebrados con personas naturales inferiores a 100 VT. La idea es incluirle en el parágrafo, pero que quede dentro del mismo artículo, y los contratos de prestación de servicios cuyo pago honorario mensual sea inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes, sino que quede dentro del mismo. Que se agregue la palabra al artículo 190-8 sin necesidad del parágrafo, simplemente Hola. en el artículo. Vamos a realizar la votación para la proposición que nos hace el honorable concejal Julián Machado. Carolina Díaz González. Vamos a hacer un pequeño receso y vamos a continuar. Uno. Señora secretaria, volvemos a hacer verificación del quórum. Carolina Díaz González. Presente. Julián Andrés Tobón Martínez. Presente. Juan David Quintero Arango. Julián Marcelo Machado Caraví. Presente. Edwin Ramírez Lopera.
Le informo, señora presidenta, que hay 3 honorables concejales presentes en la reunión. Por tanto, hay quórum decisorio y deliberatorio. Habiendo quórum decisorio y debilitatorio, vamos a dar, siendo las 3:18 de la tarde del 26 de agosto, vamos a dar la votación del informe de ponencia del proyecto de acuerdo 008. Carolina Díaz González, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Juan David Quintero Arango, Julián Marcelo Machado Cadavid, Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Le informo, señora presidenta, que ha sido aprobado con 3 votos positivos. Siendo votado positivamente el informe de ponencia, vamos a votar la proposición como termina el informe de ponencia que nos presenta los honorables concejales Juan Sebastián Hernández Foronda y Edwin Alexander Gómez. La proposición dice: Proposición con que termina. El proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma y legalidad. Desde la ponencia se propone adoptar el texto con la modificación propuesta y votar positivamente el proyecto de acuerdo. está en consideración la proposición de cómo termina la ponencia. Entonces vamos a dar trámite a la votación. Carolina Díaz González, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Juan David Quintero Arango, Julián Marcelo Machado Cadavid, Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Le informo, señora presidenta, que ha sido aprobado con 3 votos positivos. Listo. ¿Algún honorable quiere hacer una proposición? Tiene la palabra el honorable concejal Julián Marcelo Machado. Gracias, señora presidenta. La proposición va encaminada en que el artículo 190-8, si bien se propuso excluir los contratos celebrados con personas naturales inferiores a 100 VT, la proposición va encaminada en incluirle y los contratos de prestación de servicios cuyo pago de honorarios mensual sea inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Gracias, honorable concejal Julián. Vamos a dar votación a esta proposición que hace el honorable concejal Julián Machado para agregar en el artículo 190-8 la proposición que él hace. Carolina Díaz González, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Juan David Quintero Arango, Julián Marcelo Machado Cadavid, Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Le informo, señora presidenta, que ha sido por 3 votos positivos ha sido aprobado. Con 3 votos positivos, entonces aprobamos la proposición que hace el honorable concejal Julián Machado. Señores, comisión segunda, ¿quieren que el proyecto pase a plenaria para su segundo debate? Dar lectura a la votación, señora secretaria. Ha sido aprobado. Carolina Díaz González, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Juan David Quintero Arango, Julián Marcelo Machado Cadavid, Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Le informo, señora presidenta, que ha sido aprobado con 3 votos positivos. Con 3 votos positivos, entonces queda aprobado para el segundo debate en plenaria. Señora secretaria, ¿qué más proyecto de acuerdo tiene para darle trámite la comisión segunda? Muchísimas gracias, honorable concejal Juan Sebastián Hernández Foronda y Edwin Alexander Gómez.
Le informo, señora presidenta, que se encuentra el proyecto número 009, por medio del cual se adopta la tasa Prodeporte y se adiciona el acuerdo 088 de 2017. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, damos un cordial saludo al honorable concejal Carlos Alberto Gómez Yarce, quien nos expondrá la ponencia para este proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta de la Comisión Segunda, honorable concejala Carolina Díaz. También muy buenas tardes, compañeros. También al secretario de Hacienda, Gabriel. Muy buenas tardes. También hoy nos acompaña la honorable concejala Margarita, que nos acompaña desde las gradas. Y a todas las personas que nos ven desde las diferentes redes sociales, un saludo muy especial. Bueno, con orgullo me tocó ser ponente de una de las tasas o estampillas, en el cual es la tasa Prodeporte para nuestro municipio, que es sumamente importante para todos nuestros deportistas y también para contribuir en el tema de la recreación para todos los habitantes del municipio. Paso entonces a leer el informe de ponencia que he realizado. Copacabana, 23 de agosto del 2024, honorable Carolina Díaz González, presidenta de la Comisión Segunda Permanente, Consejo Municipal de Copacabana. Asunto ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 009 del 16 de agosto del 2024, por medio del cual se adopta la tasa Prodeporte y se adiciona el acuerdo 088 de 2017. Estimados concejales, integrantes de la Comisión Segunda Permanente, en mi calidad de ponente del proyecto de acuerdo referido presentado por el señor alcalde municipal y en cumplimiento del encargo que realiza el presidente de la honorable corporación mediante la resolución 081 del 20 de agosto del 2024, me permito someter a su consideración el presente informe de ponencia para primer debate que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo deportivo y recreativo en nuestro municipio, fomentando la actividad física y apoyando a nuestros jóvenes talentos. El deporte y la actividad física son componentes esenciales para el desarrollo integral de una sociedad. En el contexto actual de Copacabana es evidente la necesidad de fortalecer el fomento del deporte y la recreación, tanto a nivel comunitario como individual. Este proyecto de acuerdo responde a una serie de desafíos y oportunidades que el municipio enfrenta, las cuales son: 1. Salud pública y bienestar comunal. El deporte es reconocido como una herramienta eficaz para mejorar la salud física y mental. La promoción de la actividad física regular puede ayudar a reducir las tasas de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, que están en aumento en muchas comunidades. Al establecer una tasa Prodeporte, Copacabana podrá financiar programas que promuevan la práctica regular de deporte entre todos los grupos de edad, contribuyendo a una mejor salud pública y a la disminución de los costos asociados a la atención sanitaria. 2. Prevención del delito y promoción de valores. El deporte también juega un rol crucial en la prevención del delito y la violencia, especialmente entre los jóvenes. La creación de espacios deportivos y la implementación de programas de formación deportiva brinda a los jóvenes alternativas constructivas al tiempo de ocio, disminuyendo su vulnerabilidad frente a factores de riesgo como la drogadicción y la delincuencia. Además, el deporte inculca valores fundamentales como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la superación personal, contribuyendo a la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con 3. Desarrollo del talento deportivo y local. Copacabana cuenta con un vasto potencial deportivo que lamentablemente ha sido subutilizado debido a la falta de recursos y apoyo institucional. La adopción de la tasa Prodeporte, el municipio podrá invertir en la detección, formación y promoción de talentos deportivos locales. Esto no solo beneficiará a los individuos que reciban este apoyo, sino que también elevará el perfil del municipio en el ámbito deportivo regional y nacional, potenciando el orgullo y la identidad local. 4. Mejoramiento de infraestructura y espacios públicos. Una de las barreras más significativas para la práctica deportiva en Copacabana es la insuficiencia y el deterioro de las instalaciones deportivas. La tasa Prodeporte permitirá la construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios deportivos adecuados y accesibles para toda la comunidad. Estos espacios no solo servirán para la práctica de deporte, sino que también serán puntos de encuentro comunitarios, fortaleciendo el tejido social del municipio. Paso entonces a analizar el proyecto de acuerdo.
Número 1, análisis de requerimientos de forma. De conformidad con el artículo 71 y 91, literal A, numerales 1 de la Ley 136 del 94, el alcalde tiene la iniciativa para presentar al Consejo el proyecto de acuerdo de la referencia. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 del 94, el proyecto de acuerdo 009 del 16 de agosto del 2024 cumple con los requisitos de unidad de materia, toda vez que su título es consecuente con el articulado del proyecto y tiene como propósito adoptar la tasa pro deporte y adicionar el estatuto tributario municipal. B. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados por el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo, exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la ley 136 del 94, es requisito obligatorio para el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En ese documento se pone a consideración del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta la tasa pro deporte y se adiciona el acuerdo 088 del 2017, el cual tiene como objetivo realizar una adición al estatuto tributario de Copacabana con la finalidad de habilitar en esta jurisdicción el cobro de la tasa pro deporte y recreación creada a través de la ley 2023 de 2020. El referido gravamen tiene sus elementos esenciales definidos desde la ley, recae sobre los contratos y convenios que suscriba la administración central del municipio, sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales, sociales del Estado, así como las sociedades de economía mixta, donde el municipio posea capital social o accionario superior al 50%, y las entidades descentralizadas indirectas con personas naturales o jurídicas. De esta forma, los contratos que suscriban este tipo de entidades estarán gravados con una tarifa que no pueda exceder el 2.5% del valor del acto jurídico y su recaudo debe ser invertido en las finalidades señaladas en la ley, las cuales se describen a continuación. 1. Apoyo a programas del deporte, la educación física y la recreación para la población en general, incluyendo niños, infantes, jóvenes, adultos mayores y las personas en condición de discapacidad. 2. Apoyo a programas que permitan la identificación y selección de talentos deportivos, así como el desarrollo y fortalecimiento de la reserva deportiva orientados hacia el alto rendimiento deportivo convencional y paralímpicos, de incentivos económicos a los atletas y entrenadores medallistas en ciertos certámenes deportivos. 3. Apoyo en programas para los atletas de alto nivel competitivo y con proyección a él. 4. Adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación deportiva. 5. Apoyo, mantenimiento y construcción de infraestructura deportiva. 6. Apoyo para la participación de atletas y deportistas en diferentes competencias a nivel nacional e internacional. 7. Apoyar programas enfocados e incentivar la salud preventiva mediante la práctica del deporte y los hábitos de alimentación sana y saludable. C. Documentos anexos. Solo se anexa la exposición de motivos. D. Competencia del Consejo. La competencia del Consejo se encuentra en el artículo 313, numeral 4 de la Constitución Política. E. Comisión competente. De conformidad con el artículo 73, numeral 3, lo relacionado con impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, reducciones, exenciones y distribución por programas e incrementos de tales tributos del reglamento interno del Consejo. La competencia para conocer del asunto se radica en la Comisión Segunda o el Presupuesto y de Asuntos Fiscales. F. Objeto del proyecto. El proyecto de acuerdo, como lo indica el título y la exposición de motivos por medio del cual se adopta la tasa pro deporte y se adiciona el acuerdo 088 del 2017, tiene como objetivo realizar una adición al estatuto tributario de Copacabana con la finalidad de habilitar en esta jurisdicción el cobro de la tasa pro deporte y recreación creada a través de la ley 2023 del 2020. Bueno, honorables concejales, vamos a pasar entonces para el punto de análisis del proyecto de acuerdo para dar así trámite al estudio del proyecto de acuerdo. Análisis del proyecto de acuerdo. Conforme con lo indicado a continuación, solicitamos que las propuestas de modificación que a continuación relacionamos sean tenidas en cuenta y tramitadas dentro del primer debate como proposición modificatorias.
supresoras o de adición, según corresponda. Una vez revisando que se cumplan los requisitos de forma y argumentada la legalidad del presente proyecto, procederé a exponer el análisis del texto del proyecto de acuerdo como tal. Solicito que las modificaciones que se sugieren en el presente informe sean consideradas como proposiciones modificatorias, eliminatorias, supletorias o similares para efectos del debate del proyecto de acuerdo. A. Revisión del título del proyecto. El título del proyecto es el siguiente: por medio del cual se adopta la tasa pro deporte y se adiciona el acuerdo 088 del 2017. Se propone modificar de la siguiente manera: por medio del cual se adiciona un capítulo 5 al título 10 del acuerdo 088 del 2017, adoptando una tasa pro deporte y recreación. B. Revisión del preámbulo. El preámbulo del proyecto es el siguiente: en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 3 del artículo 287, el numeral 4 del artículo 313 y el artículo 338 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012 y demás normas concordantes. Se propone adicionar, que es la ley que les acabo de entregar, que es la ley madre del proyecto de acuerdo, se propone adicionar la ley 2023 del 2020, quedando de la siguiente manera: en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 3 del artículo 287, el numeral 4 del artículo 313 y el artículo 338 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 del 2012, la ley 2023 del 2020 y además normas concordantes. 6. Revisión del articulado del proyecto. Artículo 1. Se propone que se adicione y modifique de la siguiente manera. Artículo 1. Adiciones el capítulo 5 al título 10 del acuerdo 088 del 2017 en los siguientes términos. Capítulo 5. Tasa pro deporte y recreación. Artículo 190-10, autorización legal y adopción. La tasa pro deporte y recreación se encuentra autorizada por la Ley 2023 de 2020. Sí. En consecuencia, adóptese la tasa pro deporte y recreación en las condiciones y términos establecidos de dicha ley y las demás normas que la modifiquen, sustituya o complemente. Artículo 190-11. Definición y destinación general. Es una tasa de carácter municipal cuyos recursos son de destinación específica o exclusiva y serán administrados por la administración municipal con destino a fomentar y estimular el deporte y la recreación, conforme a planes, programas, proyectos y políticas que trata la Ley 2023 del 2020 establecidos para tal efecto. Artículo 190-12, elementos de la tasa pro deporte. Los elementos que componen la tasa son los siguientes: sujeto activo, el municipio de Copacabana; sujeto pasivo, son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos y convenios en el municipio de Copacabana, sus establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociales del Estado del municipio, las sociales de economía mixta, donde la entidad territorial posee capital social y accionarios superi al 50%, y las entidades descentralizadas indirectas. 3. Responsables. Actuarán como responsables de la retención, declaración y pago de la tasa pro deporte el municipio de Copacabana, sus establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, empresas sociales, las sociedades de economía mixta donde el municipio posee capital social superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas. Asimismo, serán responsables de la tasa pro deporte y recreación las entidades a quienes se les transfiera recursos por parte del municipio a través de convenios administrativos. 4. Hecho generador. Lo constituye la suscripción de contratos y convenios con personas naturales o jurídicas que realiza el municipio de Copacabana, sus establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociales del Estado del municipio, las sociedades de economía mixta donde la entidad territorial posee capital social o accionario superi al 50% y las entidades descentralizadas indirectas. 5. Base gravable. La base gravable está constituida por el valor total de la cuenta determinada en el comprobante de egreso que se autorice para la persona natural o jurídica, o el valor de su contrato, sin incluir el IVA, el impuesto al consumo y los demás tributos recaudados para terceros. En caso de que el contrato y o convenio que se celebre tenga como objeto contractual el suministro de combustible, se
se deberá dar aplicación a la base gravable especial consagrada en el artículo 10 de la Ley 26 de 1989, siempre y cuando el contratista sea un distribuidor minorista de la gasolina motor extra y corriente y no un intermediario comercial. Asimismo, se aplicará la base gravable especial establecida por el artículo 462-1 del Estatuto Tributario Nacional. 6. Tarifa. La tarifa de la tasa pro deporte y recreación se aplicará sobre la base gravable señalada en el numeral anterior en los porcentajes que se indican a continuación. Tenemos entonces una tabla que dice tarifa y actividades. Tarifa 0%. Los convenios de asociaciones y confinanciación, los contratos celebrados con las juntas de acción comunal, préstamos del Fondo de Vivienda del municipio, los contratos de empréstitos, operaciones de crédito público, las operaciones de manejo y las conexas con las anteriores. Los contratos con organismos internacionales, donaciones realizadas al municipio, contratos celebrados con empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, contratos de compra y venta de bienes inmuebles, contratos gratuitos como el comodato, también se excluyen los pagos por salarios, viáticos, prestaciones sociales, los contratos de cooperación internacional, las importaciones efectuadas por el municipio, los contratos que se ejecuten con dineros provenientes de donaciones realizadas al municipio, los contratos gratuitos y todos aquellos que no generen un desembolso por parte de la entidad pública a favor de la persona natural o jurídica. Del 1.5 es la propuesta que se tiene por parte de la administración, las demás en la que se configure el hecho generador y no estén grabadas a tarifa 0%. Parágrafo 1. En los casos que exista contrato de mandato con o sin representación, en el que el mandante sea uno de los responsables enunciados en este artículo, el mandatario asumirá las cantidades del mandante y deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas para los agentes de retención. Artículo 190-13, exenciones de la tasa pro deporte. De conformidad con lo señalado de la ley habilitante, están excluidas de la tasa pro deporte y recreación los convenios y contratos de condición uniformes de los servicios públicos domiciliarios, los contratos celebrados de prestación de servicios con personas naturales inferiores a 100 UVT educativos y los que tienen que ver con el refinanciamiento y el servicio de la deuda pública. Artículo 190-14, retención de la tasa pro deporte. Los responsables de que trata el numeral 3 del 190-12 y el municipio de Copacabana a través de la Secretaría de Hacienda aplicarán la retención correspondiente del valor de cada pago a favor del contratista o beneficiario. Parágrafo 1. En los encargos fiduciarios, patrimonios autónomos y contratos de administración delegada, la retención por concepto de la tasa se aplicará sobre el valor de la remuneración a favor del contratista. Parágrafo 2. La retención se efectuará al momento del pago o abono en la cuenta, lo que ocurra primero. Parágrafo 3. En los contratos suscritos con consorcios y uniones temporales se aplicará la retención respectiva al momento del pago, siendo obligación de la figura contractual certificar la misma a la persona natural o jurídica a prorrata de su participación. Parágrafo 4. El agente retenedor que no efectúe la retención estando obligado la practique de forma incorrecta o habiéndola efectuado no la traslade, se hará responsable del valor a retener, las sanciones e intereses moratorios correspondientes sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda generarse por esta conducta. Artículo 190-15. Declaración y pago de la tasa pro deporte. Los responsables descritos en el numeral 3, artículo 190-12 del presente acuerdo, salvo el municipio de Copacabana, deberá presentar y pagar mensualmente la declaración de las retenciones realizadas en las fechas y medios definidos para tal fin por la Secretaría de Hacienda Municipal mediante acto administrativo. El incumplimiento de esta obligación acarrea intereses moratorios sin perjuicio de la configuración y aplicación de otras sanciones. Artículo 190-16, administración de la tasa. El municipio de Copacabana, en calidad de sujeto activo, creará una cuenta maestra especial para el depósito y transferencia denominada tasa pro deporte y recreación.
Los recursos provenientes de la tasa deberán ser mantenidos en cuentas contables del ingreso y rubro presupuestal separadas de los demás recursos del municipio de Copacabana, lo anterior sin perjuicio de otros componentes que consagra el artículo 9 de la Ley 2023 del 2020. Artículo 190-17, destinación. Los valores recaudados por la tasa que se adopta con este acuerdo se destinarán exclusivamente a, primero, apoyo a programas del deporte, la educación física, la recreación para la población en general, incluyendo niños, infantes, jóvenes, adultos mayores y las personas en condición de discapacidad. 2. Apoyo a programas que permitan la identificación y selección de talentos deportivos, así como el desarrollo y fortalecimiento de la reserva deportiva, orientados hacia el alto rendimiento deportivo convencional y paralímpico, de incentivos económicos a los atletas y entrenadores medallistas en ciertos certámenes deportivos. 3. Apoyo en programas para los atletas de alto nivel competitivo y con proyección a él. 4. Adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación deportiva. 5. Apoyo y mantenimiento y construcción de infraestructura deportiva. 6. Apoyo para la participación de atletas y deportistas en diferentes competencias a nivel nacional e internacional. 7. Apoyar programas enfocados en incentivar la salud preventiva mediante la práctica del deporte y los hábitos de alimentación sana y saludable. Parágrafo primero. Del total recaudo por concepto de la tasa, el 20% deberá destinarse a refrigerio y transporte, de acuerdo con las necesidades de los jóvenes y niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, miembros de las escuelas y clubes deportivos locales, registrados ante la dependencia municipal competente del manejo de estos temas. Parágrafo segundo. Para dar cumplimiento a lo señalado anterior, el municipio de Copacabana podrá transferir directamente a la Junta de Deportes o a la entidad descentralizada que el ente territorial disponga para el deporte y la recreación. Honorables compañeros, voy entonces a justificar las modificaciones que he realizado. Justificación de las modificaciones y adiciones. Se sugiere gran parte de las modificaciones por razones técnicas normativas. El artículo 190.12 se debe tener certeza frente a lo siguiente. Confrontando la ley y el proyecto de acuerdo, la administración no incluye como sujetos pasivos lo expresado en la ley en los siguientes términos: o negocie en forma ocasional, temporal o permanente los suministros, obras, asesorías, consultorías, provisiones, e intermediaciones. Tampoco incluye como sujetos pasivos a los que se entienden comprendidos en las demás formas contractuales que celebre la administración central del municipio. La ley fue la que yo les acabé de pasar antes de la proposición, la ley 2023 del 2020, para que vayan mirando. Además, sugiero que frente al mismo artículo se conserve el concepto de artículo 6 de la Ley 2023 del 2020 de la siguiente manera: entidades descentralizadas que poseen capital social superior al 50%. De igual forma, en los numerales 3 y 4. Por último, solicito a la Administración que se deje en claro la razón por la cual en el numeral 5 contiene adicionado el concepto sin incluir IVA, el impuesto de consumo y los demás tributos recaudados por terceros, pues los mismos no son contemplados en la Ley 2023 del 2020. También la aplicabilidad del artículo 10 de la Ley 26 de 1989, toda vez que esta ley, adiciones de la Ley 39 de 1988, a lo que se refiere es la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y es posible que no sea aplicable al municipio. Por otra parte, frente al artículo 190-13, se debe tener en cuenta que, según lo consignado en este, se refiere exclusivamente a la ley habilitante, es decir, la ley 2023 del 2020. Teniendo esto en cuenta, se debe hacer claridad en que esta norma no hace referencia a exclusiones, sino exenciones. Y este artículo se refiere a contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales. Frente a los artículos 190-14 y 190-15, se debe tener en cuenta lo señalado para los numerales 3 y 4 del artículo 190-12. Sobre el artículo 190-17, en su parágrafo primero, se hace fundamental traer a colación parte del artículo 3 de la Ley 2023 del 2020, el cual determina que será el porcentaje hasta el 20% de los recursos recaudados por motivo de la tasa, pero al final del artículo también indica que los consejos definirán el porcentaje, lo que quiere decir que del total recaudo por concepto de la tasa, el 20% deberá destinarse a. Lo anterior
Si esa es la intención de la administración, frente a este punto sugiero analizar junto a la administración el contenido de este artículo cotejado del artículo 2 y 3 de la Ley 2023 de 2020 y del artículo 9 de la Ley 2236 de 2022, en especial del parágrafo 1. Como ustedes pueden ver, honorables concejales, de este artículo que la ley les puse, pueden ver en el artículo 3 de la ley, en el artículo 3 dice claramente un porcentaje de hasta el 20% de los recursos recaudados por medio de la tasa que crea el presente ley deberá destinarse a refrigerio y transporte, de acuerdo con las necesidades de los jóvenes y niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, miembros de las escuelas y clubes deportivos locales, registrados ante la Secretaría Municipal o el distrito competente en su manejo. Las asambleas departamentales y consejos municipales, según sea el caso, definirán el porcentaje. Por ende, según el proyecto de acuerdo, dice que hasta el 20%. Este porcentaje puso entonces la modificación, como ustedes lo pueden ver, puso entonces del 20%, algo pues un porcentaje que lo debemos de debatir aprovechando que el secretario se encuentra acá presente. Artículo 2. Se propone que se adicione y modifique de la siguiente manera. Artículo 2. Régimen de transición normativa. Las disposiciones contenidas en el presente acuerdo serán aplicables a aquellos contratos y o convenios que sean suscritos con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta norma. Cuando se trate de adiciones de contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia del presente acuerdo, estas se seguirán por las disposiciones que se encontraban vigentes al momento de la suscripción del contrato inicial. Justificación de la modificación. Se sugiere la modificación por razones de técnica normativa. Artículo 3. Se propone que se adicione y modifique de la siguiente manera. Artículo 3. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación, previa sanción y deroga todas las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias. Justificación de las modificaciones. Se sugiere la modificación por razones de técnica normativa. Conclusión. El proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta la tasa pro deporte en el municipio de Copacabana representa una iniciativa clave para el fortalecimiento del desarrollo deportivo, la cohesión social y el bienestar general de nuestra comunidad. Tras un análisis exhaustivo de los múltiples beneficios que esta tasa puede aportar, es evidente que su implementación no solo es oportuna, sino también necesaria para enfrentar los desafíos que nuestra población enfrenta en términos de salud, seguridad y desarrollo integral. La tasa pro deporte permitirá la creación de un fondo económico que se destinará exclusivamente al fomento y desarrollo del deporte del municipio. Este fondo será utilizado de manera estratégica para mejorar la infraestructura deportiva existente, construir nuevas instalaciones y garantizar el mantenimiento adecuado de los espacios públicos destinados a la actividad física. Con instalaciones adecuadas y seguras, se facilitará el acceso a todos los ciudadanos, independientemente de su edad o condición socioeconómica, a espacios donde pueda practicar deporte y recrearse. Además, la implementación de esta tasa contribuirá significativamente al desarrollo del talento deportivo local. Copacabana cuenta con jóvenes promesas en diversas disciplinas deportivas que, con el apoyo adecuado, pueden llegar a destacar a nivel regional, nacional e incluso internacional. Considero que la aprobación de este proyecto de acuerdo es no solo recomendable, sino imprescindible para el avance de nuestra comunidad. Esta ponencia se presenta como una firme invitación a todos los miembros de la Comisión Segunda para que, en uso de sus facultades, den su voto positivo a esta iniciativa que traerá consigo un impacto duradero y transformador para el municipio de Copacabana. Proposición. El proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma y legalidad y con las anteriores consideraciones presentamos la ponencia positiva y proponemos de manera muy respetuosa a la Comisión Segunda Permanente de la Honorable Corporación tener en cuenta las modificaciones propuestas y votar positivamente el proyecto de acuerdo número 09 del 16 de agosto del 2024 por medio del cual se adopta la tasa pro deporte y se adiciona el acuerdo 088 del 2017. Atentamente, Carlos Alberto Gómez Yarse, concejal ponente. Esto entonces es todo, compañeros. Esta es el informe de ponencia con sus modificaciones para evaluarlo ustedes dentro de la Comisión Segunda, en el cual pues pongo a consideración. Muchísimas gracias, Presidenta, por el uso de la palabra. Muchísimas gracias, honorable concejal.
Carlos. Entonces vamos a proceder con bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Entonces vamos a hacer la votación del informe de ponencia para el proyecto de acuerdo 09, por el cual se adopta la tasa pro deporte y se adiciona el acuerdo 088 del 2017. Señora secretaria, damos paso a la votación. Carolina Díaz González. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Juan David Quintero Arango. Julián Marcelo Machado Caví. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Le informo, señora presidenta, que ha sido aprobado con 3 votos positivos. Con 3 votos positivos damos aprobado el informe de ponencia. Ahora vamos a hacer la votación de la proposición de cómo termina el informe de ponencia presentado por el honorable concejal Carlos Alberto Gómez Yarse. La proposición es de la siguiente manera. El proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma y de legalidad y con las anteriores consideraciones. Presentamos la ponencia positiva y proponemos de manera muy respetuosa a la Comisión Segunda Permanente de la Honorable Corporación tener en cuenta las modificaciones propuestas y votar positivamente el proyecto de acuerdo número 009 del 16 de agosto del 2024, por medio del cual se adopta la tasa pro deporte y se adiciona el acuerdo 088 de 2017. Carolina Díaz González. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Juan David Quintero Arango. Julián Marcelo Machado Cadaví. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Le informo, señora presidenta, que ha sido aprobado con 3 votos positivos. Con 3 votos positivos aprobamos la proposición como termina la ponencia propuesta por el honorable concejal Carlos. Comisión segunda. ¿Quieren que el proyecto pase a plenaria para el segundo debate? Carolina Díaz González. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Juan David Quintero Arango. Julián Marcelo Machado Cadaví. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Le informo, señora presidenta, que ha sido aprobado con 3 votos positivos. Con 3 votos positivos pasamos para segundo debate para la plenaria el proyecto de acuerdo 009. ¿Tiene alguna otra proposición los honorables concejales? Continuamos con el orden del día. Proposiciones y asuntos varios. ¿Algún concejal tiene alguna proposición? Se encuentra agotado el orden del día, señora presidenta. Agotado el orden del día, terminamos siendo las 3:55, la Comisión Segunda Permanente, los 2 proyectos de acuerdo. Muchísimas gracias.